Redes de datos con MikroTik. Hyping NAT. Hyping NAT, o también lo podemos escuchar como NAT Loopback, es una extensión de NAT que permite acceder a la dirección pública de Internet desde dentro de la propia red LAN. Esto es práctico cuando nosotros tenemos algún servidor dentro de nuestra propia red, ya que nos permite acceder a ese servidor usando una misma red pública, o por lo tanto un dominio, tanto desde la LAN como desde el exterior. O sea, básicamente el planteo sería, por ejemplo, nosotros si queremos acceder a un servidor web, nosotros configuramos una regla de Destination NAT para acceder desde la WAN, ¿sí? Ahora, si nosotros estando en nuestra LAN quisiésemos acceder eh, a este servidor, ¿sí? Usando la IP pública, nosotros debemos configurar una regla de Harping NAT precisamente para que nos responda a este servidor, porque de lo contrario nosotros no vamos a poder comunicarnos, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo sería la configuración. Para el ejemplo, nosotros tenemos la siguiente IP pública y vamos a apuntar al puerto 8000 para acceder a un web server que está trabajando en la IP 172.16.1.250 y en el puerto 80. Nosotros luego vamos a tratar de acceder desde este host usando la dirección IP pública al web server. Vamos a ver si podemos acceder o qué tendríamos que poder hacer, qué tendríamos que hacer para poder acceder desde la red privada usando la IP pública, ¿sí? Entonces, para eso vamos a empezar la configuración. Accedemos al router. Bueno, si ustedes se fijan, lo que es el esquema de direccionamiento ya lo tenemos configurado. Nosotros tenemos la IP 172.16.1.1/24 para lo que es la interfaz LAN y la 192.168.63.169 para la interfaz WAN, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es configurar las reglas para lo que sería el Destination NAT para poder acceder desde afuera. Entonces, para eso vamos a IP Firewall y vamos a configurar una regla de Destination NAT. Entonces, en lo que es la cadena, vamos a elegir precisamente Destination NAT. El protocolo es TCP y el puerto, fíjense, es el puerto 8000. Entonces vamos a decir todo lo que venga desde destinado al puerto 8000. Vamos a ir a Action y vamos a enviarlo. Fíjense, tenemos que enviarlo a la IP 172.16.1.250 y el puerto 80. Entonces decimos precisamente a esa IP 1.250 el puerto 80. ¿Sí? Fíjense, entonces de esa manera nosotros tenemos la regla de Destination NAT aplicada, configurada. Bueno, para el ejemplo, yo lo que puse ahí, si bien en la imagen es de un server, puse un router y vamos a acceder a la configuración de Webfig, o sea, al servidor web del router. Entonces, vamos a acceder. Fíjense, yo voy a poner precisamente la dirección IP pública. Acá yo en este momento estoy parado fuera de la red LAN, entonces voy a poner 192.168.63.169 2.8000. Fíjense que efectivamente yo entré al servidor web del router. ¿Cómo sabemos que es del router? Porque si vamos a IP addresses, fíjense que tiene la IP 1.250/24 configurada, ¿sí? Perfecto. Ahora, con esa regla de Destination NAT, nosotros podemos acceder desde Internet al web server cuando nosotros apuntemos a la dirección IP pública y el puerto 8000. Ahora lo que vamos a hacer es intentar acceder desde una PC en nuestra red local al web server usando la IP pública. Esto sería, por ejemplo, lo que es el NAT Loopback o el Helping NAT.
Aplícalo cuando, por ejemplo, tenemos un servidor de video y nosotros lo tenemos configurado para verlos desde afuera. Cuando nosotros entramos a nuestra organización, en caso que nosotros quisiésemos verlo, tendríamos que configurar precisamente el Hyping NAT o tener otra configuración para poder verlo desde nuestra red local. Entonces fíjense, nosotros abrimos una consola y para eso vamos ahora a entrar precisamente a la dirección IP pública y el puerto 8000. Entonces fíjense, no nos responde, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver por qué no nos responde. Entonces para eso vamos a hacer un análisis de lo que sería la cabecera IP del paquete. Esto lo vamos a reducir y vamos a hacer el análisis de cómo va actuando el paquete a medida que o sea, cómo actúan los paquetes y las direcciones IP a medida que se establece la comunicación. En la etapa 1 sería cuando nuestro host intenta comunicarse con el servidor, por lo cual la IP origen es la 172.16.1.10, precisamente la del host, ¿sí? Y la IP destino es la IP pública, que es la 192.168.63.169. En la regla que nosotros tenemos configurado, dice que vamos a hacer un destination NAT, que todo lo que venga a esa IP y a ese puerto, como es el caso de lo que nosotros pusimos recién en el servidor web de este host, ¿sí? De este host, va a hacer un cambio de IP destino, ¿sí? Por la IP 172.16.1.254. O sea, entonces acá la IP origen va a ser la misma, pero la IP destino la va a cambiar por la IP 172.16.1.254. Perfecto. Cuando al web server, ¿sí?, le llega el paquete que tiene la IP origen 172.16.1.10 y la IP destino, la del web server, entiende que se tiene que comunicar por capa 2 porque está dentro de la misma red. Entonces va a responder por capa 2 la comunicación directamente, o sea, la IP de origen va a ser la 1.250 y la IP destino va a ser la 172.16.1.10, pero lo hará por capa 2, ¿sí? Entonces, cuando a este host, el host cliente que originó la comunicación, le llega la respuesta de 172.1.250, la descarta porque no esperaba una respuesta de este host, sino de este host, ¿sí? Porque él apuntó a la IP pública. Entonces él entiende que esa comunicación no es la que él había establecido. Por eso es la razón por la que nosotros desde este host no nos podemos comunicar con el web server en la red local apuntando a la IP pública. Entonces para eso tenemos que hacer la configuración de Hyping NAT. ¿Y cómo se hace esa comunicación de Hyping NAT? La regla es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es poner chain source NAT, ¿sí? Y decimos todo cuyo origen sea la red LAN, ¿sí?, que en este caso es la 172.16.10/24 y que esté destinado, ¿sí?, a la IP de nuestro servidor, que es la, fíjense, la 250, ¿sí?, cuyo protocolo, en este caso es TCP/80, vamos a hacer acción masquerade, ¿sí? Masquerade. Entonces acá le vamos a poner hairpin NAT. Como les dije, en algunos lados también lo pueden encontrar como NAT loopback. Entonces de esa manera nosotros decimos todo lo que esté cuya IP origen sea la red LAN, nuestra red LAN, y esté cuya IP destino sea la de nuestro servidor y vaya al puerto 80, le hace un masquerade. Entonces fíjense, yo ahora voy a intentar ingresar.
ahora a la misma IP 2.8000. Y fíjense cómo ahora, apuntando a la IP pública y el puerto correspondiente, responde. De nuevo, vamos a corroborar que sea este. Fíjense, es el 1254. De nuevo, si yo a esta regla la deshabilito y quiero entrar, fíjense que no me va a responder. Fíjense que no me responde. Para hacerlo más claro, lo voy a cerrar y la voy a volver a abrir para que no ver nada que esté en el caché. Y fíjense que no me responde. A partir del momento que yo la habilito, me responde. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos la configuración de Hairpin NAT realizada, que nos va a permitir acceder a recursos que tenemos en nuestra red local, que son accesibles de Internet desde nuestra red local, apuntando a la dirección IP pública que nosotros tenemos y al puerto, obviamente, ¿no?